Hola, buen día. Estamos aquí reunidos en la mesa 5 de estudiantes, expositores. Y bueno, vamos a empezar con la ponencia de Franco Valente, que presenta un trabajo realizado en el marco del Seminario de Lingüística Forense con la doctora Valentina Noblía, con el aval de Valentina. Su ponencia se llama La sociolingüística como herramienta forense, análisis comparativo entre Bolivia, construcciones y nada, que ahora nos va a explicar de qué se trata este título tan sugerente. Franco, si querés compartir pantalla para tu exposición. Y mientras tanto, nos recordamos a todos que nos muteamos mientras Franco expone, y después pasamos a las otras expositoras, y después va a haber un tiempo para preguntas e intercambios. Genial, gracias Paula. Bueno, por la todo introducción. tuyo. Bueno, entonces este trabajo que realicé fue hecho dentro del marco, como dijo Paula, del seminario dirigido por la doctora Valentina Noblía, y se centra... Recording in progress. A ver, me salió el cartel. Ahí va. Y se centra más que nada en la comparación entre dos novelas, que sería Nada, de Carmen Laforet, y Bolivia Construcciones, de Sergio Dinucci. Dividí este trabajo en 4 partes, donde en la introducción vamos a hablar por qué surgió la idea de esta comparación. En la segunda parte, qué metodologías, qué herramientas de la sociolingüística utilicé para ayudarme a pensar en este contraste. El desarrollo, ya más que nada metiéndome más con cuadros comparativos y un poco de análisis. Y por último, la conclusión, ya que se trata de algo relacionado con lo forense. Hay que ver si puede haber evidencias o no para considerar si hubo plagio entre una novela u otra. Bueno, en primer lugar, empecemos con la introducción. ¿Qué es lo que pasó? Básicamente, Sergio Dinucci con Bolivia Construcciones ganó un premio, y creo que un premio de la Nación, pero en un momento un chico estaba leyendo su novela y dijo, bueno, esto me suena conocido. Y dice, bueno, justo parece que unos días antes había leído acerca de Nada, había leído la novela y dijo, bueno, me parece que se parecen. Entonces, la cuestión es que le revocaron el premio a Dinucci ante esta copia. Vamos a ver. Entonces, bueno, me llamó la atención ese problema, así que me metí para comparar estas dos novelas. Entonces, dadas las circunstancias o las localizaciones temporales de cada libro, ya que tiene mucho tiempo de diferencia, Carmen Laforet escribió Nada básicamente como 60 años antes, o algo así, mucha diferencia temporal en relación con Bolivia Construcciones. Así que vamos a comparar estos dos libros. Acá tengo un par de datos que ya valen la pena considerarlos al momento de empezar con el análisis, ya que Bolivia Construcciones es de 2006 y el autor es argentino. Se trata de personajes bolivianos que vienen a trabajar a Argentina, por lo que nosotros esperamos determinado léxico relacionado ya sea con Bolivia y con Argentina, y Nada se centraliza todo en España, por lo que esperamos léxico típico del español peninsular. Entonces, en primer lugar, yo utilizo la definición de Reiter acerca de lo que es el cambio de léxico entre España peninsular, por ejemplo, y lo que hoy es y América. Entonces, ya de por sí tiene que haber un cambio al momento de transponer un léxico a otro. Entonces, sigo acerca del sociolecto, también con Reiter. El sociolecto lo define como el conjunto de formas lingüísticas que en el uso actúan como diferenciador social, como indicación de pertenencia a un grupo.
Y el registro, adecuación del sociolecto según el contexto y las formas lingüísticas. Entonces, a su vez, me apoyo en las nociones de Halliday acerca del campo tenor y modo, para pensar en la cuestión de la predictibilidad del lenguaje, ¿no? ¿Será posible que los, los personajes puedan decir lo mismo en determinadas situaciones o no? Eh, Así que empezamos a analizar, nos metemos ya de a poquito con un contraste entre ambas novelas. Coulthard, ya más relacionado hacia la lingüística forense. Si bien Coulthard lo que suele decir es que hay que presentar, hay que prestarle atención más que nada a las semejanzas. Más adelante en el libro empieza a decir que quizás hay que prestar atención a los momentos donde se diferencian. Pero en este caso, en este caso, lo que suele decir es que hay que presentar, hay que prestarle atención. Estás muteado, Franco, ahí desmuteate, por favor. Es que justo entró Virginia Ahí va. y te escucho tu retorno. Eh, entonces, a nosotros lo que nos interesa más que nada es prestarle atención a las semejanzas, ¿no? Las diferencias en este momento no nos interesan tanto. Entonces, bueno, vamos con la parte más interesante, en mi opinión, que es el desarrollo, la comparación textual. Acá vemos cómo de un lado coloqué a nada y del otro lado volví a construcciones. Ya vamos a ver que las oraciones son bastante parecidas y los únicos cambios que hay son los personajes. Con el color más rojo más intenso, se marqué los sintagmas que son idénticos, y con un color rojo más claro, la diferencia es entre más sutiles quizás. Porque podemos observar también cómo hay caracterizaciones, adjetivaciones, que quizás son las palabras más subjetivas que puede utilizar alguien al momento de hablar, y se utilizan en el mismo lugar para caracterizar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la otra diferencia son los personajes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no lo puse en la diapositiva, pero volví a construcciones, en el capítulo 70, ya resuelve cualquier tipo de problemas en cuanto a lo que tiene que ver con la trama. Ya no hay conflictos, no hay nada. Podría terminar en el capítulo 70 tranquilamente. Sin embargo, y es cuando empiezan a aparecer las semejanzas, en el capítulo 71 se empiezan a presentar más problemas, y esos problemas son bastante similares a los que uno puede ver en Nada, de Carmen Laforet. Entonces no solo podemos pensar que se copiaron pasajes, o como podemos ver, sino que también son los mismos conflictos. Si bien uno se da en España y otro se da en Argentina, la idea del conflicto es exactamente el mismo. Bueno, y más comparaciones. Entonces, acá en primer lugar marqué algunos pequeños contrastes. Los personajes de Nada, el equivalente, por así decirlo, en Bolivia Construcciones o Mariano y Silvia. Bueno, y distintas palabras que hacen al léxico de español peninsular, donde se ajustan al español ya más de Bolivia y en Argentina, ¿no? Y acá seguí con un poquito más de contrastes entre los personajes y el equivalente. Se ve que las escenas del conflicto son muy similares en cada una. Entonces, pensando en esto, en en las diferencias que puede haber en el léxico, utilicé la teoría de Milroy, y recuperé una cita que me parece interesante para pensar esta situación. Las innovaciones dentro del léxico, en este caso, sería la introducción de componentes del léxico del español europeo, y se producirían a través de contactos de personas de un grupo con gente externa al mismo, a través de lazos débiles. Entonces, ¿por qué Sergio Dinucci, al momento de escribir al momento de escribir Bolivia Construcciones, se tuvo que cuidar mucho en este aspecto? Porque si nosotros observáramos
la intromisión de alguna palabra perteneciente al léxico español peninsular en Bolivia Construcciones no tendría mucho sentido, porque nunca se tiene contacto de alguna manera con gente de España, ya sea en el trabajo donde sea, o amistades y nada de eso. Entonces hay un cuidado más que interesante en cuanto a este tema. Bueno, y acá marqué todas estas cuestiones de las que vengo hablando, los personajes principales, los léxicos posibles que podemos encontrar y los que no son posibles de encontrar por la situación donde se da la historia. Entonces, para concluir, ¿es Bolivia Construcciones una adaptación dialectal de nada? Ya pensamos en los registros, los momentos donde cada quien habla, cuáles son los conflictos que pasan, y al ser bastante similares, y podemos encontrar no solo personajes que se asemejan entre sí, sino también secuencias léxicas que se ajustan, que se relacionan bastante entre una novela y otra, podemos entender que hay evidencia para pensar que Bolivia Construcciones es una posible adaptación dialectal de nada. Teniendo también en consideración, una vez más, esto de que una novela se da en España y la otra se traslada a Bolivia y a territorio argentino. Así que bueno, les agradezco la atención y espero que les haya resultado interesante. Muy bien, Franco, sí, muy interesante. Bueno, y estuviste muy bien con el tiempo, te podría haber quedado un poquito más, lo dejamos para más adelante, después de las ponencias, por si hay intercambios, preguntas, ¿sí? Así que dejate preparada Sí. las pantallas por si tenés que volver sobre el tema. Gracias, Paula. Bueno, ahora vamos con Emilia Cotutiu, perdón. Muy bien, no, bien, bien. ¿Está bien? No, la segunda vez estuvo bien. Bueno, tiene una ponencia que se llama La coda laboviana, variaciones y reformulación según sus rasgos formales. Este trabajo surgió en el marco de la Cátedra de Sociolingüística de la Facultad de Filosofía y Letras y tiene el aval del doctor Boskin. Exactamente, muy bien. Bueno, avanti, podés compartir pantalla. Vamos viendo, a ver. Creo que se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. A ver, deme un segundito que quiero ver si puedo hacer pantalla completa. No. Parece ser que... Ahora sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, ya Paula comentó mi título. Primero, antes que nada, quiero agradecer el espacio a las jornadas de sociolingüística. Estoy muy contenta, vamos a ver cómo resulta. Bueno, en este trabajo, primeramente, por supuesto, nos vamos a encontrar con la presentación del tema a modo de introducción, el marco teórico en el que vamos a repasar algunas nociones previas para tener en cuenta y después los planteos teóricos de los autores en los que me baso, luego la hipótesis, las características del corpus que analicé, la metodología, el análisis de unos pares de casos, porque son 4, los resultados, las posibles futuras líneas de investigación, y bueno, las referencias bibliográficas si hay interés. En base a un corpus de narrativas, por supuesto que restringido, planteamos que los hablantes, por lo menos los de lengua castellana o aquellos con los que yo trabajé, con los que trabajábamos, mejor dicho, no siempre necesitan enunciar el final de un relato de modo expreso. Que eso, en términos de William Labov, uno de los primeros sociolingüistas, se llama coda. La falta, la infrecuencia de este elemento se debe posiblemente a que durante el evento comunicativo los hablantes y los oyentes reconocen por sí solos dónde está el final del relato y por eso no hay necesidad de una coda, es decir, de una conclusión expresa, un remate expreso, que ahora vamos a ver después los casos de ese tipo de remate. Y el planteo es que la obligatoriedad de la coda está planteada en la teoría laboviana desde 1967 al 97, y mantener este criterio de que la coda es necesaria y obligatoria, lo que proponemos es que se trata de un criterio textualista, porque reproduce la lógica de la escritura, que se basa en el famoso
esquema, introducción, conflicto, desenlace y conclusión. Y como la sociolingüística trabaja con la oralidad, que es sistemática, pero más espontánea, este criterio tropieza un poco con el objeto de estudio, que es la oralidad. Bueno, estas nociones a tener en cuenta, que fueron expresadas en la Bob y Woleski de 1967 y en la Bob en 1997, los textos. La noción de narrativa o narrativa de experiencia personal es un método para recapitular experiencias pasadas, dicho muy sencillamente, es una manera de contar una anécdota, de compartir una anécdota con un oyente que sea pertinente al oyente en concreto y al contexto comunicativo en concreto. Las funciones de estas narrativas es referir lo que ocurrió y a lo largo de contar esa anécdota y esa narrativa, evaluar la situación que uno está contando, presentando una imagen personal y negociando con el oyente o con los oyentes ese turno de habla que es reasignado a uno mismo como en tanto hablante durante varias tandas. O sea, negociamos la situación de monopolio de la palabra durante un tiempo. La estructura de una narrativa de experiencia personal completa consta de un resumen, de una orientación, de una complicación de la acción o conflicto, de una evaluación que puede encontrarse en una sección en concreto, como vamos a ver a lo largo de la narrativa en sí. Y de hecho esto es uno de los cambios, una de las reformulaciones teóricas que ofrece la Bob entre 1967 y el 97, la resolución, que es una manera de decir desenlace, y luego la coda, que es el elemento, el segmento al final, que nos interesa a nosotros. Con respecto a la coda, hay que partir diciendo que en 1967, que es cuando la presenta la Bob, la define desde, por supuesto, sus características funcionales, o sea, ¿qué función, vale la redundancia, tiene dentro de la estructura de las narrativas? Y abro cita, la coda es un recurso funcional para retomar la perspectiva verbal al momento presente. Sería que es un recurso que uno utiliza para determinar que la narrativa, es decir, nuestra anécdota, nuestra historia acabó y hemos vuelto al presente histórico, no ya a ese pasado de la anécdota que uno había compartido. Pasado narrativo, podríamos decirle. Ahora, 20 años después, casualmente número redondo, Silva Corbalán, una lingüista chilena, la Bob es norteamericano, destaca más que las características funcionales de la coda, destaca las características formales de la coda. Y abriendo la cita de Silva Corbalán, la coda tiene una función más general, indicar que se ha llegado al final de la narración con una expresión patente como "y eso fue todo" o "y eso fue lo que nos contó". Son ejemplos modélicos los que da Silva Corbalán. Ahora, antes de proseguir, sería necesario decir que en ningún momento está indicado en los textos, ni en el de 67 ni en el de 97 de la Bob y Woleski, que la coda es obligatoria. De hecho, como apareció en la nueva cita, muchas narrativas finalizan con una resolución, pero otras tienen un elemento adicional que podemos llamar coda. O sea, si se trata de un elemento adicional, entonces no debería ser obligatorio, no está formulado en esos términos. Pero en lo que nosotros nos basamos es que en 1967, cuando la Bob y Woleski proponen toda su teoría y comentan la estructura de las narrativas, en 1997 la Bob la revalúa completamente y el segmento de la evaluación sufre reformulaciones teóricas, mientras que la coda no. La coda mantiene el mismo estatuto que en 1967. Entonces, la reformulación de la evaluación versus la no reformulación de la coda es en lo que nos basamos nosotros para pensar que, bueno, a fin de cuentas, de algún otro modo se promueve la obligatoriedad de la coda, si es que la evaluación fue reformulada y cambió su estatuto. Bueno, volviendo al planteo de Silva Corbalán, que es la autora que dispara esta idea, en la narración oral española, estructura y significado, en la página 272 tenemos la cita en contexto, la que había mencionado previamente, y convendría leerla, a ver si completan, tal vez no sea necesario. La coda y la resolución parecen tener en parte funciones que se solapan según la definición de la Bob. La coda muestra los efectos de los sucesos, es decir,
los efectos de ese desenlace, que es precisamente la resolución. Ahora la cita que habíamos leído, sin embargo, la coda tiene una función más general, indicar que se ha llegado al final de la narración con una expresión patente como y eso fue todo, y eso fue lo que nos contó. Este tipo de coda aparece solo en 2 de las 30 narraciones que analiza Silva Corbalán en el texto mencionado en la esquina derecha superior, mientras que la coda resolución, una categoría que propone Silva Corbalán, en cambio aparece en todas las narraciones, digamos en las 28 restantes. Estas expresiones patentes, como las llama Silva Corbalán, también las denomina expresiones formulaicas. Y en el caso de los textos de la BOB, con una traducción mediante, porque el texto original está en inglés y nosotros compartimos una traducción de la cátedra, las expresiones formulaicas prototípicas que presenta la BOB es: eso fue todo, así fue y eso fue todo. Como son ejemplos que podríamos considerar como del español neutro, algunas variantes dialectales de nuestra zona, del español rioplatense, tenemos por ejemplo, y bueno, eso, y eso, así fue lo que pasó, o así pasó, que son solo ejemplos modélicos. Pueden presentarse casos más complejos o con otra estructura. Bueno, para recapitular la hipótesis entonces, sostenemos que los hablantes no siempre necesitan enunciar al final de un relato de manera expresa, o sea, no siempre necesitan utilizar una coda, y por ello la coda laboviana es un segmento infrecuente. Nuestros informantes son 22 narrativas que se consiguieron a través de 18 hablantes. Las narrativas fueron telefónicas, realizadas durante 2020 y 2021 en situación de ASPO y DISPO, respectivamente el año, y son todos residentes del área metropolitana de Buenos Aires, que puede ser entre la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de continuar analizando 2 casos de ausencia de coda laboviana y 2 casos de presencia de coda laboviana, tenemos que reparar en una cuestión que es el origen de las narrativas, o sea, cómo la BOB consigue estas narrativas, cómo posibilita un contexto conversacional que resultará en una anécdota exitosa o fallida. Bueno, la BOB, particularmente en su metodología, lo que hace es proponer una pregunta que yo diría, la llamaría una pregunta insólita, a lo mejor extraña, que el ejemplo paradigmático de él es: ¿estuviste alguna vez en peligro de muerte? Bueno, nosotros consideramos que esta clase de disparadores que desestabilizan al hablante, crean una situación de artificialidad, porque al final, frente a una pregunta poco convencional, o por lo menos extraña, el hablante reconoce que debe justificar la pertinencia de la historia que va a compartirnos, y por eso puede volver al final, con una coda, a relacionar el inicio de esa narrativa. Es decir, que esta clase de disparadores supeditaría la obligatoriedad de la coda, del remate, a fin de cerrar herméticamente la estructura de la historia. Se va a ver que nosotros también partimos de un par de preguntas inesperadas para los entrevistades. En 2020 te pasó algo anecdótico en cuarentena, y en 2021 te pasó algo anecdótico en las clases virtuales durante la cuarentena, pero a pesar de que seguimos la metodología de la BOB, nos resulta llamativo que no hemos registrado tantas codas labovianas como el propio la BOB. Tenemos 4 codas entre 22 narrativas, resolución, voy a decir, y para sustentar nuestra idea de la infrecuencia de la coda, nos basamos en el bajo porcentaje de codas labovianas que se encuentran en Silva Corbalán, y en otros 3 autores: Silvina Guerrero, que es también una lingüista chilena; Sandra Soler, que es una lingüista colombiana; y David Mendelbaum, que es norteamericano. Bueno, nuestro primer caso de ausencia de coda laboviana, esta es una narrativa parcial. Para que no sea tedioso leerla, yo la pienso actuar. Este es el caso de un hablante que para vacunarse por el neumococo acude al hospital público de su zona, y el dato de que en ese hospital están entregando vacunas se lo pasa a un amigo de la familia, quien le dice que no, que prefiere no vacunarse en el hospital público, sino en el hospital italiano. Entonces la mujer reconoce un cierto elitismo en la decisión de diferencia de hospitales, y acá, a partir de la cláusula 24, que es parte de la complicación, dice: y vos sabés que justo en el momento en que terminamos de decir eso, sale del vacunatorio este amigo
¿En serio?, le pregunta la entrevistadora, que en realidad soy yo. Sí, nos mira de manera sorprendente y nosotras nos quedamos con el comentario en la boca. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y él viene con todo su tapabocas así, bueno, ahí sorprendidas de qué le había parecido del vacunatorio, ¿viste? Y nos tuvimos que tragar el comentario prejuicioso. Bueno, por lo que observamos en esta narrativa es que acá tenemos un ejemplo de la co-resolución de Silva Corbalán. Nuestro hablante nos acerca a un conflicto, que es encontrarse a la misma persona de la que hablaron mal en la puerta del vacunatorio, particularmente en el preciso momento que venían hablando de esta cuestión, evalúa esta situación y la narrativa se acaba y termina en la propia resolución del conflicto, en que fue un comentario hecho maliciosamente porque al final se tragaron sus propias palabras. Vemos acá en este caso que no por hallarse al final encontramos un segmento de la coda. Generalmente la coda es desatendida por su corta extensión y basta con desembarazarse de ella segmentándola al final, las cláusulas finales, pero no porque se halla al final encontramos coda. Un segundo ejemplo de ausencia de coda laboviana, que esta es una narrativa completa, por eso no habría falta contextualizarla, es, había un hombre en un auto y yo decía, hay algo raro con este hombre, y no sabía qué era, y después lo comencé a mirar, y era como que su barbijo era un corpiño, o sea, era como las copas de un corpiño y estaba atado con los breteles. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, que el conflicto, que es la extrañeza de este barbijo, se resuelve en, bueno, era un corpiño, no era un barbijo, bueno, era un corpiño oficiando de barbijo, y ahí acaba nuestra narrativa, no hay una coda, no hay una expresión formulaica, y simplemente se resuelve, termina con la resolución del conflicto. Por lo que vemos entonces que si no hay coda, la narrativa termina con una coda resolución y el cierre del relato lo oficia la resolución, dicho sea de paso. Ahora un ejemplo de presencia de coda laboviana con una narrativa parcial también, es el caso de un hablante que al principio de la pandemia, la cuarentena, un hablante que cuenta cuentos y relata historias en bibliotecas y en grupos de jubiladas, empieza a encontrar mucha angustia entre sus compañeras y se plantea entretenerlas de diversos modos para que dejen de ser llevadas por la angustia. Entonces dice, a partir de la cláusula 155, necesitan esos disparadores, porque si no se enroscan en el pesimismo de la noticia de la televisión, ¿viste? De todo esto de la pandemia, o cosas que pasan, ¿viste? Y así, con distintas cosas. Bueno, eso descubrí con esto de la tecnología, yo en lo particular, ¿no? Bueno, acá encontramos un ejemplo que ya no es una coda de resolución, sino es una coda, es un remate, de hecho incluye la expresión formulaica, bueno eso. ¿Y por qué se trata de una coda? Porque volvemos al momento presente, ya que el hablante nos comenta algo que descubrió, no respecto del tiempo histórico de la narrativa, sino algo que descubre a raíz de esa narrativa. Cambios en las tecnologías. Entonces, lo que descubrió no se vincula a la resolución del conflicto, como en los otros dos casos, sino a una reflexión personal evaluativa hecha en el presente. Otro ejemplo de presencia de coda laboviana, el último, es también una narrativa parcial de una chica que da clases de italiano y tiene un alumno israelí al que lamentablemente debió darle clases durante la época de las explosiones de Beirut el año pasado. Bueno, ocurre una de estas explosiones y la clase debe cortarse. Entonces comienza. Le pregunté, che, ¿estás bien? ¿Qué sé yo? Y me dijeron, no, tenía la clase. Y me dijeron que no tenía la clase porque se tenían que ir, o sea, del norte del lugar al sur se tenían que ir. Y así estuvo 2 clases más o menos. Después le pregunté, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Y sí, me dijo que están acostumbrados. Claro, por una locura. Bueno, nuestro hablante en la cláusula 20 se frena, no completa la idea de claro por, pero la historia concluye, la narrativa, en la cláusula 21 con una locura. No es un ejemplo de Silva Corbalán o Labov, no es un ejemplo paradigmático, una locura, pero la expresión una locura se trata de una coda, porque con ella la hablante está evaluando la espectacularidad de su historia. Y por eso asienta, acá terminó mi historia, mirá lo que me pasó, una locura. Responde a tu pregunta de, ¿te pasó algo anecdótico durante la cuarentena? Bueno, entonces narrar la espectacularidad de la historia no sería solucionar la complicación, como veíamos en los otros casos. Bueno, un escolio, un comentario antes de volver a recapitular, es que no pretendemos cuestionar la totalidad de la teoría laboviana, porque de hecho a través del análisis de las narrativas, y de hecho seguimos la metodología de Labov y utilizamos sus preguntas insólitas para trabajar, a través de estos trabajos
comprobamos que son verdad los postulados labovianos, que existe sistematización en la oralidad porque tendemos a estructurar nuestras narrativas, es decir, cuando compartimos anécdotas, tendemos a estructurarlas de un modo más o menos regular. Algunas veces el orden cambia, pueden faltar segmentos, pero eso implica la sistematización en la oralidad. Y también otra cosa que se comprueba, que analizamos al principio, es que la evaluación, ese otro segmento, se rastrea a lo largo de todo el despliegue narrativo y no solo una sección. De hecho, encontramos el anterior ejemplo en el que había rasgos evaluativos en la propia coda, el de una locura. Bueno, entonces las consideraciones finales, para recordarlas, es que la presencia de la coda laboviana es infrecuente, al menos en nuestros hablantes, y eso indica que el hablante, el oyente, sobreentiende el final de la narración sin necesidad de este elemento que exprese dicha función de manera expresa y totalmente contundente. De hecho, lo que tenemos que pensar es que no solo el hablante reconoce el final de su narración y por eso lo acaba, sino que, no solo el oyente reconoce el final de la narración que le comparte un hablante, sino que el hablante mismo sobreentiende que su oyente sabe dónde está terminando la historia. O sea, es una relación que no solo, o sea, un poder que no recae solo en el hablante, sino en el oyente, que es activo a la vez. Bueno, plantear la presencia necesaria de la coda, de esta coda laboviana, conllevaría aplicar criterios textualistas basados en la normativa de la escritura de introducción, conflicto, desarrollo y conclusión. Y eso desbarata el objeto de estudio de la sociolingüística, que es la oralidad, un código más espontáneo. Para seguir explorando el tema, esto excede totalmente a nuestro trabajo, sería interesante investigar si la presencia de codas en los trabajos del propio Labov y de Walewski se debe a alguna distinta estructuración en los eventos comunicativos que impliquen la narración de anécdotas. O sea, ¿será que la manera prototípica de contar anécdotas en inglés es distinta y por eso exige una coda o no? O bueno, relativizar cualquiera de las dos opciones, sí o no. Bueno, después las referencias bibliográficas, que las pasamos rápidamente, y colorín colorado, conclusión, y bueno, es así, este cuento se ha terminado. Muy bien, Emilia, muchas gracias. Muy interesante, y también, ¿no? Nos anotamos las preguntas para el final. Ahora vamos a pasar al trabajo de Agustina D'Andrea. Agustina presenta una ponencia que surgió en el marco también de la materia sociolingüística de Filosofía y Letras de la UBA. Su trabajo se llama La prosodia como metáfora en tanto recurso de evaluación en narrativas de cuarentena, y tiene el aval docente de Gabriel Boskin y de Julia Zulo, que son docentes de esa cátedra. Bueno, Agustina, todo tuyo. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por estar acá. Vamos, voy a ver, ya se ve, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, parece como el diseño uniforme de las jornadas, me mata porque igual cada uno le pone su toque personal. Bueno, como decía Paula, el título es La prosodia como metáfora en tanto recurso de evaluación en narrativas de cuarentena. Se trata de un análisis de una serie de narrativas, entendidas nuevamente en términos de Labov y Walewski, que acá los chicos por suerte me ahorraron parte del marco teórico, así que voy a tener tiempo para extenderme más en los ejemplos, que es la parte más divertida. Y las recopilamos en forma de audio telefónico en el marco de la Cursada 2020 de Sociolingüística, es decir, cursada en plena pandemia, recién arrancaba todo, así que fue, bueno, ahí también hay implicancias de esa coyuntura en este trabajo que ahora las voy a pasar a explicar. A cargo de Reiter y Zulo y bajo la supervisión de Gabriel Boskin como profesor de trabajos prácticos. El marco teórico tomo obviamente la definición de narrativa de Labov y Walewski del 67, la narrativa entendida como un método para recapitular experiencias pasadas, combinando una secuencia verbal de cláusulas con una secuencia de hechos efectivamente ocurridos. Y después las funciones de la narrativa, las dos funciones principales son, por un lado, referir
lo que ocurrió, los hechos ocurridos, y por otro lado, la evaluación, que consiste en la construcción de una imagen del narrador, o sea, el narrador presenta una imagen de sí mismo, digamos, y presentar el contenido de la narrativa de modo que tanto la imagen propia como la narrativa en sí resulten positivas para la audiencia. Acá Emilia también ya me ahorró el trabajo de explicar esto, solamente que bueno, en la estructura general yo me voy a detener en la parte de evaluación. Ella trabajó con las codas. Aclaro que la evaluación puede ser una sección dentro de la narrativa, o también puede aparecer la función evaluativa, aparece a lo largo de la narrativa en diversas cláusulas. Se define la evaluación como aquellos rasgos de una narrativa que revelan la actitud de quien narra respecto de su propio relato, como decíamos recién, ¿no? Dado que las narrativas, cito a Labov, se producen, Labov y Valetsky, se producen como respuesta a un estímulo exterior determinado y para establecer un momento crítico de interés personal. Labov señala el discurso referido como uno de los recursos de evaluación más importantes, donde aclaración, y es que como estábamos en pandemia y además era el principio de todo, teníamos mucho miedo de salir, etcétera, se trabajó con, o sea, recolectamos las narrativas telefónicamente, y bueno, la realidad es que hubo menos posibilidad tal vez de recolectar narrativas, y bueno, quedó un corpus bastante pequeño para este trabajo, así que bueno, me imagino que varias de las que hicimos el trabajo en ese cuatrimestre tuvimos que pensar alguna, salvo Emilia, que es una desquiciada y no sé cómo hizo para buscar 22 narrativas, pero el resto de los mortales pudimos conseguir una cantidad menor a la de si hubiésemos estado en una coyuntura menos terrible tal vez. Así que de modo que tuve que buscar estudiar algo que se pudiera apreciar en un corpus pequeño. Entonces, bueno, eso va a ser parte de la decisión de qué es lo que elegí trabajar. Más marco teórico. Wundtner con su concepto de staging, que sería escenificación, que es un conjunto de recursos retóricos y estilísticos para construir momentos escénicos en una narrativa y llevar adelante la tensión narrativa. El narrador arma pequeños espectáculos de modo que los receptores vuelvan a experimentar la situación. Esto lo retoma de Goffman de 1986. Y otra noción que me parece interesante es la de zooming in, que es un recurso para minimizar la distancia entre el evento reconstruido y la situación de la narración en sí, el interlocutor, digamos, produciendo un efecto de acercamiento. Una traducción del verbo en inglés, ¿no? Zoom, que en estas épocas ese verbo como ya es muy popular. De hecho, Recording in de la progress. metáfora como un instrumento del pensamiento y el actuar, se pone de relieve su carácter cognitivo, y el significado de las metáforas está basado. Lo que propongo es que existe una relación entre los recursos evaluativos de escenificación que usan los narradores y el grado de narradores y, en este caso, entrevistadora, que fui yo. Lo que hice fue ordenar las narrativas, los que pude encontrar o los que me parecieron interesantes para analizar. El discurso referido lo empecé trabajando porque, bueno, es como, digamos, uno de los más mencionados y los que más hemos trabajado durante la cursada, pero repito, como era un corpus pequeño, por ahí se complicaba un poco sacar conclusiones. Así que lo que se me ocurrió fue trabajar con marcas prosódicas. Marcas prosódicas presentes en la narrativa, consideradas como recursos evaluativos. Son estas, las que puse acá. La marcación de la sílaba léxica, es decir, un acento prominente en sílabas léxicas en determinadas cláusulas, elevación del volumen de la voz, elevación del tono, entendido como la altura musical, ¿no? Como hablar así, y aumento de la velocidad de emisión. Y por último, alargamientos, tanto consonánticos como vocálicos, que ya traje para escuchar ejemplos y todo, acá están. Entonces lo que se propone es la aparición de símiles entre la forma prosódica y las características del evento narrado.
No sé si estoy compartiendo sonido, creo que sí. Vamos a escuchar algunos ejemplos, porque me parece mejor explicarlo directamente a partir del ejemplo. La primera narrativa, la de la docente de música de 29 años, la voy a resumir brevemente. Se trata de en plena pandemia. Porque otra cosa que me olvidé de decir, perdón, es que el tópico en común de las narrativas eran experiencias en pandemia. O sea, lo que tuvimos que relevar fueron experiencias, gente que contara algo que le haya pasado, algo memorable que le haya pasado en la pandemia, o algo narrable, mejor dicho, ¿no? Bueno, esta persona que vive con su pareja, escucharon ruidos en el techo, se asustaron, pensaron que tenían un ladrón robándoles en el techo, porque se escuchaba un ruido muy, muy, muy fuerte, y bueno, finalmente eran las gatas. Spoileé la narrativa, pero porque no la voy a pasar entera, lamentablemente, porque es muy graciosa. Entonces, bueno, cuando pasó digamos, hay un momento en donde, cuando ella narra la desesperación de quiero llamar a 911, bueno, aparecen todas estas marcas del aumento de velocidad, ¿no es cierto?, de las emisiones. Y después, cuando cuenta que la ve a la gata bajando por la escalera, que había sido la gata la que había hecho ese ruido, lo cuenta de una manera que ahora vamos a escuchar. A ver, dígame si se escucha la... Volvemos atrás a mirar por la ventana y efectivamente sobre la escalera caída estaba la otra gata oliendo los restos del desastre que habían hecho en el techo. Las dos gatas se odian. Claramente subieron por la escalera o subieron por la rejita de la casita y estaban peleando en el techo. Bueno, lo que quise marcar acá, pero en las dos cláusulas, la 103 y la 104, era una narrativa bastante extensa, en donde hay un alargamiento de los sonidos ta, ¿no? Subieron por la rejita de la casita, yo puse en la monografía que eso parecía como un staccato, que lo voy a reproducir acá para que no queden cabos sueltos, ¿no? Como una cuestión de, ¿no?, como mostrando que las gatitas muy tranquilitas, mientras ellas se habían desesperado, porque bajaban lo más panchas por la escalera, ¿no? La gata. Digo, ahí me parece que hay un recurso que tiene que ver tal vez con una cuestión metafórica, de decir, bueno, yo estaba desesperada y la gata bajaba, ¿no?, patita por patita, así, por la escalera. Después tenemos el del aumento de velocidad, que es cuando ellas están queriendo llamar a 911, queriendo utilizar el celular y no podían porque el WhatsApp a las 2 de la mañana hace la copia de seguridad, entonces no podían acceder. Entonces, bueno, primero voy a pasar la parte en la que están narrando la desesperación del momento de pensar que tenían una persona en su techo. Se cae una escalera que estaba apoyada, se cae, hace un ruido tremendo y le digo, tenemos un tipo en el techo, hay una persona en el techo. Y entonces entramos a dos en pánico y yo agarro el celular y toda temblando, ¿qué estás haciendo? Voy a llamar al 911. Me resulta muy graciosa esta narración. Bien, hay un aumento en la velocidad que para mí lo que está connotando es la desesperación del momento de querer actuar rápido. Y bueno, acá aparece la del circulito de que WhatsApp está haciendo la copia de seguridad. Esta me parece que es bastante productiva porque eso aparece bastante en las narrativas. Esto de querer llevar a la emisión verbal una imagen o un efecto, una sensación de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Como el recurso escenificador, ¿no? De que en la voz pongo ese enlentecimiento o esa cosa tediosa de tener que esperar. Lo voy a reproducir. El WhatsApp a las 2 de la mañana hace la copia de seguridad, entonces el circulito de que WhatsApp está haciendo la copia de seguridad. No puedo... Como alargamiento vocálico del circulito, tengo que esperar, yo estoy desesperada, corriendo, y de repente tengo que esperar a que WhatsApp haga la copia de seguridad, ¿no? Como para connotar la lentitud del momento. Y bueno, esta parte estaría. Esta es la narrativa en donde digo que hay más confianza entre las interlocutoras, en este caso.
volvemos atrás a mirar Espere que el WhatsApp a las 2 de la evidentemente mañana, está- hace efectivamente la copia de Perdón. seguridad. Entonces el circulito de que WhatsApp está haciendo la copia de seguridad, no, reprodujeron todos juntos. se Voy a cae, tener que se cae. salir de acá porque ahí va. Tengo 3 ejemplos. Estos son de la narrativa del chico de 20 años que trabaja en un negocio, el empleado, que es amigo del primo de la narradora, o sea, amigo de mi primo. Esta narrativa lo que cuenta también es muy divertida. Cuenta que en el medio de la pandemia, su amigo, o sea, mi primo, le mandó un regalo, 1 kilo de helado, sin avisarle, por delivery, ¿no? Esas cosas que me parecen tan comunes por ahí al principio de la pandemia eran como más originales. Entonces, por ahí, no sé, te llega 1 kilo de helado y no sabes de quién es porque es una sorpresa de tu amigo, entonces el chico sale a recibir el helado y se ve que el chico del delivery se da cuenta de que el chico no sabía de dónde había salido ese helado, quién lo había pagado, etcétera, entonces se quiso aprovechar y le cobró de nuevo lo que el amigo ya había pagado. O sea, básicamente lo quiso estafar. Entonces, la narrativa es que el chico que recibe el helado casi se agarra a las trompadas con el del delivery porque lo quiso cobrar para quedarse con la plata él, ¿no? Entonces lo que cuenta el narrador es que, o sea, cuando utiliza el discurso referido para narrar lo que decía el muchacho del delivery, muchas veces, varias veces, acá tengo como 2 audios pegados de 2 momentos distintos de lo hace muchos alargamientos vocálicos como de que el chico del delivery de alguna manera estaba engañándolo o estaba como dando vueltas retóricas para engatusarlo. Entonces, cosas como, no sabes quién lo pidió, esto, me decía el pibe, si fue tu mamá, ¿no? Lo voy a reproducir. Son 2 partes seguidas, las pegué, pero son de 2 momentos. Qué mal. Olvídate que se lo discutía a muerte al chabón, lo miraba al chaboncito y yo le decía, a ver loco, mirame a los ojos y decime que yo no te di plata. No, vos estás confundido, me decía que yo te mostré el recibo, no me mostró nada el chabón. Y el pibito este encima parecía más chico que yo. Agarraba y me decía, ¿no sabés quién lo pidió a esto? Si fue tu mamá o alguien adentro o algún amigo. Y yo le digo que no, o sea, que no sabía quién había sido, pero que me imaginaba que fue un amigo. Bien. Esta cuestión como del engaño, de, bueno, una enumeración de mentiras que le dijo esta persona, o de cosas no del todo sinceras. Por otro lado, en la narrativa de la profesora, hay también una metáfora de dar vueltas, pero de dar vueltas no retóricas, sino de dar vueltas literales por la casa, porque la situación era que también en el principio de la pandemia tuvo que recibir a un empleado de internet para que le arreglara, porque no le andaba bien, bueno, lo que tuvimos que hacer muchas personas, ¿no? Yo me tuve que contratar muchos más megas de banda ancha porque si no, no podía cruzar. Y bueno, entonces, habiendo decidido dejar ingresar a una persona a su casa, después tuvo que limpiar, porque bueno, en esa época aparte eran las medidas que tomábamos eran cada vez mucho más drásticas que ahora, entonces limpió todo el departamento cuando el señor se fue. Bueno, el remate de la narrativa, que es muy divertida también, es que había limpiado todo y al final del día se encontró poniéndose en la boca una lapicera que era con la cual el señor había firmado los papeles, o sea que todo lo que limpió terminó metiéndose en la boca algo que había tocado el señor. Entonces, de nuevo, acá también hay como una numeración con alargamientos y otras cuestiones que no, digamos, no llegué a analizar que tienen que ver con la curva
entonativa, pero lo que me interesa por ahora son los alargamientos, porque tuvimos que hacer algún tipo de recorte porque es demasiado profuso la cantidad de recursos que utilizan prosódicos los narradores, así que acá va la parte de la limpieza de la casa. El señor se va, yo barro todo el departamento, limpio, paso agua con lavandina, hago memoria de pensar cómo puedo limpiar, si toco los controles remotos y todo lo demás. Se va, me baño, me saco la ropa, me baño, como para también, ya que estaba, hacer una limpieza general. Bueno, ahí están como los alargamientos. Y bueno, y por último, un alargamiento consonántico que me parece que es un clásico del Río de la Plata, ¿no? La R. En este caso, estaba hablando de que era una tortura preparar las clases con una mala internet. Entonces, acá va la misma narradora. Hoy tuve que pedir que viniera Fivertel porque tenía poquísima señal y no podía seguir así. Cada vez que subía los videos de las clases era una tortura realmente. Bueno, estos son como los ejemplos seleccionados. En realidad hay muchísimos más, pero bueno, por cuestiones de tiempo me quedo con estos. Ahora que no quiero que se vuelvan a reproducir todos los audios juntos. Bueno, entonces acá está el análisis. Lo que hice fue, por empezar, bueno, toda esta cuestión cuantitativa de cantidad absoluta de los recursos que utilizó cada uno, ¿sí? Las que ya había mencionado, la marcación de la sílaba léxica, alargamiento consonántico, vocálico, elevación del tono, elevación del volumen y aumento de velocidad de emisión. Hubo muchísimas, yo puse estos ejemplos como para mostrar más o menos qué es lo que me interesa ver. En total hay 35, 21, 9 y 11. Estos valores, como son absolutos, no nos sirven para sacar ningún tipo de conclusión, porque la cantidad de cláusulas en cada narrativa es diferente, entonces lo que se realiza en estos casos es un índice porcentual. Es decir, un porcentaje, lo puse en términos de índice porcentual, ¿no? Es decir, que de cada 100 cláusulas, 30 utilizan recursos prosódicos. Perdón, me olvidé de aclarar que también contabilicé las de discurso referido para ver qué pasaba con eso, pero repito, como se trataba de un corpus muy pequeño, me pareció que podía arrojar resultados tal vez más precisos si trabajaba con algo que dejara de lado tal vez estas cuestiones que serían óptimas de analizar en un corpus mayor. Bueno, y los índices me dieron directamente proporcionales a el grado de confianza, ¿no? Habiendo ordenado previamente los narradores por grado de confianza, me dio un índice de 30, eso quiere decir que de cada 100 cláusulas, 30 utilizan alguno de los recursos que enumeré acá, digamos, dejando de lado todos los demás, ¿no? El segundo me dio 26,25 de cada 100, el tercero 25,7 de cada 100 y el cuarto 22 de cada 100. Bueno, acá está discriminado todo eso. Entonces lo que observamos, lo que decía, es que el orden es proporcionalmente descendente en relación con el grado de confianza entre los interlocutores. No olvidemos que estábamos trabajando en la prosodia como un recurso de evaluación, como un recurso para producir momentos escénicos y para que sea más interesante la narrativa y poder captar la atención de interlocutores. Entonces acá claro que como el presente corpus es muy breve para afirmar que el estilo directo entra en relación con este parámetro, lo vamos a dejar ahí, pero lo que sí es evidente es que el estilo directo permite la incorporación de marcas prosódicas, por ejemplo en el caso del discurso referido del narrador del tema del delivery, ¿no? Que decía, bueno, porque el chico me decía, imitando a la persona que, de alguna manera imitando a la persona cuyo discurso se está refiriendo. O sea que puede considerarse el discurso referido una de varias herramientas que permiten la incorporación de dichos rasgos prosódicos. Y bueno, en cuanto a lo cualitativo, me resultó interesante señalar que la prosodia en estas narrativas se utiliza como una forma de metáfora. Alargamientos vocálicos que dan la sensación de engaño o de dar vueltas.
los alargamientos de la vibrante que producen un efecto dramático, una tortura, las entonaciones en staccato que producen un efecto de diversión, y así como esas hay varias, pero bueno, estas me parecieron las más divertidas. Y bueno, para seguir pensando, futuros trabajos tal vez puedan investigar mejor las formas de funcionamiento de los diversos recursos. Esto es algo que apenas se esbozó. Bueno, y muchas gracias. Muy bien, Agustina. Muy linda ponencia. Sí, veo a Virginia ser así, y bueno, en la virtualidad no tenemos la posibilidad de los aplausos, pero bueno, aplausos, ¿sí? Para el estrés. Muy buenas ponencias. Ahí ya veo que hay manos, ¿sí? También pueden hacer las preguntas acá en el Zoom, a través del audio. También pueden escribirlas en el chat del Zoom, y también quienes estén por YouTube pueden escribir las preguntas en el chat de YouTube, y las trasladamos acá a la sala para los expositores. Así que bueno, arranquemos con Ayelen, que estaba levantando la mano. Hola a todos. Tenía una pregunta para Emilia, que en realidad me la respondiste, Emilia, con tus conclusiones, pero que la voy a preguntar igual, o comentar. Esto de, bueno, hay una diferencia en lo que plantea la Bob y lo que vos encontraste en tu corpus con respecto a la coda, y yo pensaba, bueno, ¿a qué se debe esa diferencia? Teniendo en cuenta que estamos en el marco de la sociolingüística, pienso en la variedad, ¿no? En la variedad de lengua, y pensaba justamente si notaste diferencias entre las distintas variables que seleccionaste en el corpus, edad, género, o si tuviste en cuenta algunas de esas variables, si te interesa trabajarlas. Hola, Yelén, gracias por la pregunta. En realidad, no registré así ninguna. O sea, por las variables sociales no registré ninguna regularidad que determinada variable se encontrara precisamente en quienes usaban coda y en quienes no. Casualmente hay 3 narradores que son cuentacuentos o personas ligadas a la literatura que la coda la tienen presente, y uno podría pensar que quizás esas personas asimilaron la normativa de la escritura de un modo más particular que un hablante cotidiano, si uno pudiera decirlo así. No quieres hacer esas diferenciaciones. Y también en algún momento me planteé si el grado de confianza entre la entrevistadora, que era yo, y las personas influía, pero la realidad es que hablé casi con gente absolutamente desconocida y encontré casos muy diversos. Pero puede ser muy probable que tal vez pueda responder a una cuestión cronológica también, que fuera un estilo, a veces pienso en la importancia del cine, con el famoso fin, el cuento con fin al final. De hecho hay una autora que lo remarca, y bueno, puede ser que estas cuestiones influyen en cómo se estructuran los eventos comunicativos dependiendo de época y tendencias también. Gracias. Yo quería comentar también para Emi que ya habíamos estado charlando previamente de esto, pero justamente cuando ella hablaba de la diferencia entre lenguas, ¿no? Que tratarse de narrativas en 2 lenguas diferentes, también podríamos preguntarnos si por una cuestión cultural cada lengua tiende como a presentar narrativas con determinadas características, pero también habíamos estado charlando de que las condiciones sociales y discursivas de cada época también son muy diferentes, porque la época en la que la Bob releva esas narrativas es hace muchísimos años en comparación con las narrativas nuevas. Entonces esa es otra cosa que también estaría bueno de alguna manera indagar. Sí, lo que es un hecho es que no se acaba nunca el análisis, porque uno puede aparecer con el interés por la variable social de género en un momento y después ves que la edad interviene, entonces es como inagotable. Sería reactualizar el análisis. En las mías también había dos varones y 2 mujeres como narradores, y la verdad es que
hay cosas, digamos, que en una primera escucha se podrían, respecto de la prosodia, ¿no? Decir de la cuestión de género, porque hay como también mucha cuestión más entonativa en las mujeres, pero bueno, al ser un corpus muy chico, digamos, esto no quise meterme con eso porque, bueno, eran 4 narradores, pero para seguir buscando narrativas y verlo está interesante. Bueno, acá hay una pregunta de Yamila Rubo, que además felicita a los expositores, así que la voy a leer. Dice muy interesante sus trabajos. Quería preguntarle a Emilia si pensó en indagar la risa como un tipo de coda que se encontraba presente en los ejemplos que presentó de ausencia de coda. Yamila, la verdad una pregunta muy interesante, no había tenido en cuenta ese recurso y de hecho me quedo pensando cómo abordarlo desde la sociolingüística, porque ahí claramente debe aparecer la cuestión de la prosodia, ¿no? Y por supuesto es una cuestión acentual y gutural, pero es muy interesante lo que sí, no puedo responder, no indagué en eso, pero si no mal recuerdo, creo que cuando se dio el trabajo me llamó la atención la diferencia de cantidad de risas dependiendo de personas que sonríen, otras que ríen, que enfatizan, que producen un tono afligido, gente que dramatiza la historia frente a gente que no la dramatiza. No, sería tremendamente interesante abordarlo eso. Gracias por la pregunta, está muy buena. Y ahí podemos sugerir algo que habíamos planteado al principio de la mesa, que los cruces, ¿no? Entre las ponencias de cada una, que me parece que hay ahí algunas cuestiones que se pueden articular y pueden tomar unas de otras. Y también volviendo a la ponencia de Franco, ¿no? Que trabajó el nivel léxico en el trabajo de lingüística forense, que también, digamos, se puede articular con estos otros trabajos. Así que bueno, todo lo que quieran relacionar los propios expositores lo pueden hacer también. Yo tenía algo para decirle a Franco. Perdón, no, sí. Dale. No, porque habíamos estado charlando, porque yo tengo una amiga, Belén, que también hizo el seminario de Valentina, y eligió el mismo caso, el de Bolivia Construcciones con nada, entonces ya había leído trabajos así, y habíamos comentado justamente eso, el tema de, a mí es una pavada lo que voy a decir, pero me parece que respecto de la cuestión dialectal, lo que me parece un poco, por ahí me pareció un poco ingenuo de parte de la persona que plagia, pero a la vez divertido, es que, digo, puedo plagiar, no hay problema, pero tengo que adaptarlo a mi dialecto, porque si no se van a dar cuenta muy fácilmente de que estoy plagiando. Y nada, me llama la atención eso, como el cambio en el dialecto es como que ya me cubre y bueno, no se van a dar cuenta. Perdón, Agus, hay un momento, a ver si lo tengo marcado, donde... El de los pronombres, ¿no? El de arañarlo y arañarle. El de los pronombres, pero hay un momento que ojalá lo haya marcado acá, que en Bolivia se marca mucho la S, ¿no? Al momento de hablar, y en una parte que no la rescaté, me parece, se hace como esa repetición, se pone tipo S, como marcando varias veces la S, como para... Y después acota como algo así como, me habló en boliviano, ¿viste? Como una cosa así. Entonces como que lo evidencia en ese sentido. Sí, sí. Tenemos a Julieta que levantó la mano. Sí, ¿cómo están a todos? Sobre el trabajo de Agustina, me interesó muchísimo porque, y también lo cruzo con el mío, porque yo trabajé las condicionales en español y también entiendo el contexto, ¿no? Que fue muy difícil conseguir esas narrativas, igual en mi caso fue, bueno, con condicionales a futuro, y me sirve muchísimo su trabajo porque como yo trabajé el nivel morfológico, no tenía forma a veces de justificar, porque tenía que entrar en la parte de la prosodia, cómo algunos hablantes
tienen esta postura más de confianza, y justamente se nota en la prosodia más que nada, no solamente en el léxico, o sea, es como que se combina tanto el léxico, ¿no? la elección de ciertas palabras, no solamente del tiempo verbal, y también, justamente esto, tiene que ver con alargar o no, o continuar la narrativa, porque hay cierta confianza frente a otros que no. Sin embargo, nada, bueno, que te quería consultar si eso, si notaste, Agustina, alguna, digamos, algún rasgo, digamos, más extendido respecto, o sea, si había una concordancia entre la prosodia y algunas elecciones léxicas, o no. La verdad es que no me detuve a ver eso, pero estaría interesante hacerlo. No, la verdad es que no me detuve, pero sí, vos te referís, por ejemplo, a palabras, elecciones para un contexto más o menos formal también. Y sí, eso un poco se ve. Eso un poco se ve. También hay una cuestión de edad ahí. Va, más o menos, porque el tercero era una persona mayor también, digamos, no era de 20 años, tenía 60 y no sé. Como que había dos narradores en los 20 y dos en los 60, y sin embargo, yo creo que ahí también hay una cuestión de el nivel de estudios alcanzado y demás. Lo que pasa es que no quise, como varias veces, no quise meterme con eso porque era un corpus demasiado pequeño, pero sí estaría bueno poder trabajar, buscar más narrativas e investigarlo. La verdad es que no llegué a mirar eso porque me parecía que podía ser un poco tendencioso decir, bueno, no, más confianza, hablan como, pero sí, la primera narrativa, si te la reproduzco ahora, te vas a dar cuenta de que el segundo también, que es Gonzalo, el de 20 años, sí utiliza bastantes palabras, digamos, más palabras, cosa que por ahí los demás no hicieron, pero no lo hizo la primera tampoco. Bueno, más o menos. Habría que hacer como un análisis de los datos, buscar los datos, contarlos y ver. Bueno, gracias por lo que dijiste. Está para que lo empecemos a pensar. Sé que está levantada la mano de Virginia, pero sí, está la mano de Virginia. Virginia, ¿querés preguntar? No, solo que es un comentario que me gustó mucho. Me parece que una de las cosas que se corta un respecto poco, al trabajo de la BOB es la posibilidad. A ver. ¿Se escucha ahí? Sí. No, de la posibilidad de que, a diferencia de la BOB que tenemos ahora, de incorporar otra tecnología. Entonces me parece que esos trabajos, como los que presentó Agustina, enriquecen mucho el análisis, ¿no?, de las narrativas, porque la BOB no tenía un cuaderno con anotaba. Nosotros tenemos en este momento disponible una tecnología increíble para analizar otras cosas, incluso cuestiones también, ¿no?, de lo corporal, de lo no verbal, de la prosodia. Entonces creo que desde eso, como lo que mostraba Agustina, que enriquece muchísimo el análisis, o lo de la risa, ¿no?, respecto del comentario que se hizo sobre el trabajo de Emilia, ¿no? Me parece que tenemos la posibilidad de otro tipo de análisis, ¿no?, metodológicamente, y eso está buenísimo, porque enriquece como ¿no?, sí, hace más complejo, y al mismo tiempo me parece que permite entender más esto que el lenguaje no se puede separar de lo corporal, ¿no?, y está buenísimo, claro, es un reto también, ¿no?, metodológico. Me encantaron los trabajos, chicos, sí. Gracias. Muy buenos trabajos, sí. Y estoy pensando también en, no sé, ya metiéndonos más con lo corporal y qué sé yo, recuperar también en entrevistas cara a cara, o por Zoom, el tema gestual, ya sea las miradas, si te mira a los ojos, si demuestra signos de nerviosismo, distintas cuestiones que quizás se podrían ver mejor con una filmación o algo por el estilo, pero bueno, recuperándolo, haciendo una anotación o algo por el estilo, no se pone tanta presión en la persona que habla, ¿no? Quizás también esa puede ser una buena idea.
Yo sé que perdí la conexión, pero justo ingresé para el comentario de Virginia. Sí, estoy de acuerdo porque además lo que propone la Bob y Silva Corbalán en lo que era el caso de mi trabajo, es completamente léxica la decisión por entender una expresión formulaica como coda. Pero bueno, ¿por qué no una risa, un gesto? Que el gesto se pierde totalmente en un tipo de grabación, por ejemplo. Yo no puedo afirmar si alguno no terminó su narrativa con algún gesto que, bueno, lo reproduzco ahora, pero sí, totalmente pertinente esa idea. Virginia, quedaste con la mano levantada, ¿querés preguntar otra cosa? No. No. Bueno, Yo no sé, quería decirle algo a Agustina y a Franco. ¿Tenemos tiempo? sí, todavía tenemos unos minutos. Nos quedan 22 minutos exactamente. Sí. Sobra. Bueno, no me voy a extender tanto, sería una nueva ponencia, pero estaba tratando de buscar en la transcripción de precisamente las narrativas que usé, y de hecho puedo encontrar ejemplos de lo que Agustina analizó. Por ejemplo, ella creo que lo categorizó como dar vueltas retóricas, la hablante de la vacuna y del hospital italiano, y quien se encontró con el comentario prejuicioso en la boca, no, lo que pasa es que yo me voy a vacunar en Capital, porque bueno, tal vez consulte al médico del hospital italiano y me vacune ahí, mejor ahí, porque bueno, uno sabe, dice exactamente el ejemplo. Y hay dos ejemplos que encuentro, de hecho, proporcionados por el mismo hablante en la misma narrativa, que no sé si están categorizados en el trabajo que nos presentaste, Agus, pero, por ejemplo, cuando uno dice, empezaron a llegar mensajes como, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, gracias, 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 feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Eso, ¿tuviste en cuenta ese tipo de casos o no? No hubo, en mis narrativas no figuraron esos, pero bueno, es como el que charlábamos de F5, 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 ¿no? Que hablábamos con vos. Me olvidé decir algo muy importante, y es que acá, aparte con mis amigas, te admiramos por tu capacidad de actuarlas, de interpretar las narrativas. Te salen perfectas. Sí, no, eso no apareció, pero sí apareció en la primera, cuando refiere el diálogo y dice, voy a llamar. Ahí también hay como una cuestión, ¿no? De, bueno, me cae todo junto, o como de amontonamiento de ideas y de cosas, pero si querés puedes contar el tuyo, el de F5, que está bueno, es algo similar. El contexto era una mujer que esperaba una compra hecha por internet que llegara a su casa, y el paquete era enviado, y para el código de seguimiento en un momento no se figura que ya habían pasado por la casa, pero era imposible porque estando en cuarentena ni se salía de la casa, y uno tendría que haber atendido el llamado del toque de timbre, si es que efectivamente pasó el muchacho de los, no sé, bueno, el de el Correo Argentino, por ejemplo, y la hablante lo que comentaba es, bueno, y todo el tiempo apretando F5, F5, F5 para reactualizar la página y ver si la información refrescaba o algo así. Sí. Claro, ahí también, porque vos podés decir tranquilamente, bueno, y apreté F5 varias veces, o estuve mucho tiempo apretando F5, y sin embargo lo que se prefirió fue F5, 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 seguramente también de haber hecho así con el dedito. Claro, sí, ¿no? Punteando, seguramente. La cosa más icónica. Sí, ahí hay todo un cúmulo de recursos que describe la Bob también, tal vez no en la bibliografía que vieron en la materia, pero sí en otros trabajos que hizo a lo largo del tiempo, entre la Bob 67 y el 97, ¿sí? Donde también describe una serie de recursos, como por ejemplo la repetición, recursos que denomina intensificadores, ¿no? Que se puede por ahí volver a esa bibliografía y adaptarla a esto que ustedes están describiendo, ¿sí? Que la verdad que respecto de los trabajos que se venían haciendo en la materia, sí, hay muy pocos trabajos que se fijan, digamos, por ejemplo, en la prosodia, o en estos elementos de la coda, ¿no? Porque exigen un trabajo de transcripción bastante fino, ¿no? Que
que a veces en el transcurso de la materia no se puede terminar de materializar, ¿no? Por esto de que exige una transcripción de los fenómenos de la oralidad bastante fina. Así que bueno, me parece muy buen trabajo, muy buena tarea de base, ¿no? De preparación del material, sobre todo, ¿no? De análisis. Ahí Ayelen dice, como recurso de evaluación con efecto humorístico es interesante el análisis de la prosodia, claro. ¿Sí? Y volvemos a esto, ¿no? Para poder hacer estos análisis hay que tener muy bien preparado el corpus. Yo, Paula, no molesto más, tengo solo una pregunta para Franco de interés personal. Franco, yo nunca trabajé con la lingüística forense y no sé sus planteos o, digamos, a partir de qué axiomas trabaja, pero el caso que vos analizaste es muy evidente, lo del plagio. Imposible no, como es, negarlo. Pero me pregunto yo, cuando hay un trabajo de traducción estaría mal dicho, pero un trabajo de adaptación dialectal respecto de una misma lengua, no hablamos de traducción de lenguas, sino una traducción, una apropiación dialectal. Sí. ¿Sí o sí es considerado plagio o uno puede hablar también de intertextualidad y de, bueno, famosa inspiración literaria? Eso seguro la lingüística forense lo aborda en algún momento. Sí, yo lo que te puedo responder en ese sentido es pensando, por ejemplo, en el caso de, claro, no sería adaptación dialectal, pero por ejemplo, Pablo Cachajian, cuando hizo el Aleph engordado, hace mención de Borges. Tiene una postdata donde dice, bueno, todo esto es, lo resumo, es como un ejercicio de taller literario donde se tomó la obra del Aleph de Borges y mi idea no es como reemplazarlo ni nada por el estilo, pero como que hace mención de eso. En este caso, no se hace mención en ningún momento de nada, de Carmen Laforet. Nunca se dice, acá hay un rastro y no sé qué. Entonces como que quizás eso intensifica la idea o la posibilidad de que sea considerado plagio. Más allá de la adaptación, también otra cuestión que, pensándolo con el Borges y el Aleph engordado, es que en lo que hace a la trama no había necesidad de que se extendiera Bolivia Construcciones, sino que tiene unos cuantos capítulos más, que es donde ocurre este plagio, digamos, a diferencia de lo que es el Aleph engordado, que si uno busca o piensa en términos de personajes o de historias, pasa a ser un cuento totalmente distinto al que escribió Borges, porque las relaciones son otras. Entonces, una de las cosas que siempre me remarcaba Valentina también, es que como en el ámbito de la lingüística forense una persona trabaja como perito, no tenés la capacidad de decir acá hubo plagio, sino, o sea, no se puede afirmar la existencia del plagio, sino que vos podés, al ser como una ayuda hacia el juez o la jueza, vos tenés que decir algo así como, bueno, hay elementos que permiten pensar que acá hubo un plagio, digamos. Nunca decir, sí, hay plagio, porque se puede considerar, creo que, parcial la idea. Entonces, nada, como que estaría fuera de validez tu trabajo. Entonces, nada, eso es lo único que puedo responder por ahora. Espero haberte aclarado un poquito la idea. No, no, sí, sí, sí. Además, ahora que me haces pensar, claro, la intencionalidad del autor o de la autora en esa obra, de cambiar o no, continuar la historia, eso es un punto muy fuerte, ¿cierto? Claro, Gracias. quizás como diciendo, bueno, acá hubo un rastro o algo así de nada, bueno, ahí decís, bueno, está, lo mencionó, viste, o algo por el estilo. Pero al no hacer referencia a eso, Claro, nada, es como claro, que claro. cambia la cuestión. Sí. Gracias.
Bueno, yo aprovecho para recordar que en el chat compartí el formulario de Google para que los asistentes completen. Bueno, a los expositores se los vamos a mandar por mail, pero si alguien no lo ve, lo voy a compartir de nuevo ahora, para que completen sus datos y después les podamos mandar el certificado de asistencia. Bueno, y insistir una vez más, ¿no? En que fueron 3 trabajos excelentes, la mesa inaugural de estudiantes estuvo muy buena, ¿sí? Con muy buena asistencia además, tuvimos asistentes en YouTube y en el Zoom. Así que bueno, si no hay más preguntas, no queda más que felicitarles, aplaudirles, ¿sí? Desde nuestras pantallas. Y bueno, y que los trabajos sigan, ¿sí? Continúen, se intercambien, se pasen datos, se pasen bibliografía, se pasen corpus, ¿sí? Esta idea del corpus colaborativo, que un poco es de todes. Así que bueno, eso está muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Entonces vamos. Ahí están llegando aplausos por el chat. Sí, gracias. Yo disfruté mucho de las ponencias de Agus y de Emilia, así que Yo también de las de ustedes. me generaron me dejaron cosas para pensar, digamos. A mí me dieron ganas de hacer el seminario de Valentina, que lástima que está. Ya está, me voy a tener que volver como oyente. Esto merece un emoji. Sí. Y el sticker de conclusión, y bueno, es así. Después la coda. Bueno, que Emilia nos facilite una coda para cerrar la mesa. Y bueno, así fueron las primeras mesas de sociolingüística. Bueno, un gusto. Y Gracias. bueno, seguimos en las jornadas. Chao.